Estamos ya acercándonos a la Navidad y yo me doy cuenta que pensamos en la piñata que está ahí colgando, en los arbolitos. Decíamos la semana pasada que esto provee un ambiente, ¿verdad? Pero realmente lo que celebramos es la venida de Jesucristo a este mundo. ¿Sí? Así que estemos conscientes ahora que vienen las reuniones, me imagino que va a haber familiares, ¿sí? Que le demos prioridad al hecho de que Cristo vino a este mundo, se hizo hombre. Y celebramos en estos días precisamente este hecho, ¿verdad? Que Cristo, Dios mismo se hizo hombre y vino a este mundo precisamente para poder morir por nosotros. La semana pasada veíamos que celebramos la Navidad preparando el ambiente, ¿sí? Y ya que vimos el ambiente con las esferitas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, eso pone un ambiente bonito a las personas que viven en la casa, ¿verdad? Pero yo quisiera que esta mañana también viéramos que debemos celebrar la Navidad haciendo lo que corresponde a la vida. ¿Qué cosas tenemos que hacer en la vida? ¿Y cómo celebramos la Navidad? Pues haciendo lo que nos corresponde, ¿sí? Cumpliendo con el propósito para el cual fuimos diseñados. Fíjense, en el nacimiento de Cristo, José y María, que María fue el instrumento de Dios para que Cristo viniera a este mundo, ellos debían de hacer lo que les correspondía para que viniera el Mesías, ¿sí? Allá en Lucas 2, si pueden ver conmigo. Lucas capítulo 2. El versículo 4, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Así que José tenía que ir a Belén. Ahora, allá en el libro de Miqueas, Habacuc. ¿Cómo está costando encontrar Miqueas? Están pegadas las hojas ahí. ¿Miqueas qué? Miqueas, el capítulo 5:12, ¿ya lo tienes ahí? Sí. ¿Lo quieres leer, por favor? Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán. Miqueas 5:12. No, 5:2, perdón. 5:2. Disculpa. 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ajá. Aquí se está programando, ¿verdad? Que el Mesías vendría ¿a dónde? ¿Dónde nacería? En Belén. En Belén. Y saldrá. Ajá. Eso quiere decir que José y María tenían que ir a Belén. Las condiciones se deben de ajustar para que se cumpliera lo que dijo aquí Miqueas, ¿cómo se llama? Miqueas 5:2, ¿sí? Regresando a Lucas, el capítulo 2, dice ahí que, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Bueno, Dios estaba poniendo las condiciones para que se cumpliera lo que él había dicho
en el Antiguo Testamento. Entonces hubo un edicto y ahora José y María tenían que venir. Dice ahí el versículo 4 que José subió, y luego versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, los dos tenían algo que hacer en Belén. Entonces ellos tenían que venir a Belén para cumplir lo que se había dicho y que Jesús naciera en Belén. Hicieron lo que les correspondía, ¿sí? Si Dios dijo que nazca en Belén y ahora ponen un edicto, bueno, José y María vinieron e hicieron lo que se tenía que hacer. Así que ellos cumplieron, porque ese era el propósito de Dios. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Para qué nos creó Dios? A José y María les puso que fueran a Belén. Ahora, a nosotros, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? En primer lugar, adorar. Adorarle, ok. ¿Qué más? Llevar su mensaje. Ok. Pero hay un propósito específico por el cual Dios nos creó y nos escogió. Propósito específico. Obedecerle. Para tener una relación con él. A ver, vamos a Isaías 43:7. Y ahí nos dice su propósito. Isaías 43:7. ¿Ya lo tiene? Sí. Miren, lo voy a leer. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aquí nos da el propósito para el cual Dios nos hizo y nos llamó. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Para esto nos hizo Dios. Bueno, aquellos que venimos de cuna presbiteriana, y tú vienes de cuna presbiteriana, ¿verdad? Y es el primero, pero yo nunca hice esa. ¿Ah? Yo nunca hice mi profesión de fe. Ajá. Pero es el primero. Sí. Bueno, yo también crecí en una iglesia presbiteriana y la declaración de fe de la iglesia presbiteriana dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este es el fin principal de Dios para nosotros. Glorificar y estar con Él. ¿Sí? Ahora, si ese es el propósito de Dios, y si para José y María era tener a su hijo en Belén, y tenían que venir a Belén, tenían que hacerlo. Ahora, para que nosotros cumplamos con el propósito de Dios para nuestra vida, esto es lo que tenemos que hacer. Glorificar a Dios. Para esto Dios nos escogió, dice este versículo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios? Allá en el Salmo 19:1, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? La manifestación visible de Dios se ve en lo que Él ha hecho. Vemos su gloria precisamente en lo que Él ha hecho. Ahí se muestra su gloria. En Habacuc 3:3. ¿Alguien lo tiene? Sí, dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Muy bien. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de que la presencia de Dios es su gloria, ¿verdad? Su gloria se ve.
precisamente porque, o más bien, la gloria de Dios es la presencia misma de Dios. ¿Sí? Así que, ahora, cuando vemos en el Antiguo Testamento, en el templo y en el arca, estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Y ahí estaba la gloria de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? La gloria de Dios es su presencia. ¿Sí? Ahora, esto quiere decir, ¿verdad? Que si Dios quiere que le glorifiquemos, tenemos que hacer las cosas sabiendo que Dios está ahí, las cosas que le agradan a Dios. ¿Verdad? Hay cosas que sabemos que no le agradan a Dios. ¿No les ha pasado a veces que están haciendo algo y dicen, sé que está mal, pero ahí lo estoy haciendo? ¿Sí? Bueno, la presencia de Dios, ¿verdad? Que está en toda la tierra, Él nos ve y tenemos que hacer las cosas precisamente. Si Dios está aquí, las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? En otras palabras, se glorifica a Dios haciendo lo correcto. En eso se glorifica a Dios. Miren lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Dice ahí, porque las cosas pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La gente, por el contexto de este pasaje, ¿verdad? Sí que conocía a Dios, ¿verdad? Sí sabía quién era y lo que debían de hacer. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sí? Más bien se envanecieron e hicieron lo contrario. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que uno glorifica a Dios haciendo lo que es correcto. Y nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros. Está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Y Él nos va diciendo, oye, es por aquí, es por aquí. Y le glorificamos a Dios cuando hacemos lo que Dios espera que hagamos. Y estas personas le conocían, pero no le glorificaron. Hicieron lo contrario. Y en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. Otra vez, haciendo lo que es correcto. Ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miren, las cosas básicas de la vida, que es comer y tomar agua o refresco, o lo que sea, ¿verdad? Las cosas básicas tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Esto quiere decir que yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Allá en 1 Pedro 4:11. Primero Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Entonces, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Si vamos a hablar, si vamos a dirigir, si vamos a hacer cualquier cosa, que sea para la gloria de Dios. No para que yo me envanezca, digan, miren lo que yo sé hacer. No, es para la gloria
de Dios. ¿Sí? Así que no glorificamos a Dios haciendo lo incorrecto. Cuando pecamos, cuando fallamos, no estamos glorificando a Dios. Así que hemos sido creados precisamente para glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Ahora, nosotros sabemos cuándo no estamos glorificando a Dios, ¿no es cierto? Cuando decimos o hacemos o lo que sea, cuando nos enojamos, ¿verdad? Incorrectamente, ¿sí? Eso no glorifica a Dios. Entonces, vamos a ver rapidito las cosas básicas en las cuales Dios se glorifica con lo que yo debo hacer, las cosas básicas de la vida. Vamos allá a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y noten que ahí Espíritu está con E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no se emborrachen, lo que está diciendo. ¿Qué pasa con un borracho? Pierde el control. ¿Sí? Y comienza a hacer y cosas que no. Yo he visto aquí borrachos afuera de la puerta de mi casa y están ahí todos tirados. ¿Sí? Porque está controlado por el alcohol. ¿Sí? Dice ahí que no seamos como los borrachos controlados por el vino. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, sean controlados por el Espíritu. Ahora, este está en un imperativo. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? A ser controlados. ¿Por? Está subiendo el agua. Hay algo que está saliendo del agua. A ver, los espero rapidito. Está raro. Controlados por el Espíritu. Y simplemente es obedecer al Espíritu, ¿verdad? Ya dijimos hace rato que simplemente es obedecerlo a Él, ¿verdad? Ya dijimos hace rato que Él vive en nuestro ser, ¿sí? Allá en Romanos 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Nosotros somos de Él, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos va dirigiendo, oye, es por aquí, ¿sí? Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si queremos glorificar a Dios, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es clave, ¿sí? Simplemente vamos a seguir, vamos a caminar en el Espíritu, ¿sí? Para que podamos glorificar a Dios. Y miren lo que pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Así como el vino controla al borracho, a los cristianos nos debe controlar el Espíritu Santo. Y luego da las cosas que suceden como consecuencia aquí gramaticalmente, en este pasaje, nos dice, cuando haces esto, pasa esto. Viene como consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Dice ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Como decía Liz, comenzamos a alabar a Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay ganas de decirle a Dios, gracias Señor por esto, gracias por aquello, ¿verdad? Viene como un resultado de estar caminando con el Espíritu Santo.
Dice ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando somos con Dios, comenzamos a cantarle a Dios. Muy bonito, muy bonito. Y sale espontáneamente. Y luego dice ahí, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos agradecidos con Dios. Si no fuera por Dios, no tendría esto. Si no fuera por Dios, no hubiera comido. Si no fuera... ¿Y cuántas veces vemos cómo Dios provee y le damos gracias? Porque somos controlados por el Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estas consecuencias vienen precisamente por el control del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dejar que otros nos digan qué tenemos que hacer, qué hacemos. No es cuestión de que yo soy el que mando aquí, ¿verdad? Sino, aquí viene, continúa con este mismo tema de ser controlados por el Espíritu Santo, entonces viene como consecuencia, es que yo me someto al otro, ¿verdad? No es que yo mando, ¿verdad? Si el otro tiene la razón, pues no lo hago, ¿sí? Y luego me llama la atención que comienza a hablar de las relaciones más cercanas, interpersonales, ¿verdad? Dice ahí el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algo que viene como control del Espíritu Santo es que las esposas se sujetan. Pero es un mandón que no sé qué. No voy a sujetar. Porque así es lo que dice Dios. Y por ser controlados por el Espíritu Santo, entonces me tengo que sujetar. Y aquí da las razones por qué la esposa se tiene que sujetar al esposo. Dice ahí, porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, es líder. Por eso la esposa se tiene que sujetar. ¿Sí? Y esto viene como consecuencia de ser controlados por Dios. Porque uno como ser humano dice, no, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, aquí dice por qué. Porque el marido es cabeza, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo, en todo. No nomás en lo que me gusta o no solamente en aquellas cosas que pienso que tiene la razón. Dice aquí, en todo. Y en todo es en todo. ¿Sí? Entonces, una forma de glorificar a Dios que viene caminando con el Espíritu Santo, siendo controlado por él, es cuando las esposas se sujetan a sus maridos, ¿verdad? Allá ¿dónde está? Ay, se me perdió. Ay, se me fue. Bueno, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. No lo apunté. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora fíjense que aquí dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Imagínense, aquí hay una esposa que aparentemente su esposo no es creyente. ¿Sí? Y un esposo que no es creyente, pues va a comenzar a hacer y decir cosas que están fuera de razón. ¿Sí? Si un creyente mete la pata, imagínense un inconverso. ¿Sí? Dice aquí que las mujeres se sujeten aún a los inconversos, porque el comportarse de esta manera puede hacer que el esposo se comporte, o más bien crea a la palabra de Dios. Luego dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por el esposo que es inconverso, ve esto, ya su lucha. Mira cómo se comporta. Y puede hacer cambiar al esposo.
Y luego dice a las esposas que son cristianas, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. O sea, que sean, eso, que lo más importante, no se nos quise que no se pueden pegar y vestir bien, ¿verdad? Pero que lo mejor sea el corazón incorruptible, ¿verdad? Y luego da el ejemplo de Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, 6, bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, una manera en que se glorifica a Dios, comienza a decir, es que las esposas se sujeten a sus esposos. ¿Cómo ven? Y dice aquí, en todo, no nomás en lo que estoy de acuerdo. Aquí dice, en todo. Esto glorifica a Dios. Bueno, no solamente las esposas, también aquí, regresando otra vez a Efesios capítulo 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos van a glorificar a Dios amando a sus esposas. Dice, y le pone el ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y dio todo por ellas. Así los esposos tienen que amar a sus esposas, dice, para santificarla, Cristo habiendo hecho eso, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, como un resultado de ser controlados por el espíritu, la mujer se sujeta y el esposo ama a la esposa. Y otra vez, regresando ya a primera de Pedro, capítulo 3, agrega unas cosas más en cuanto al esposo. Dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. No nada más lo que se me ocurre, ¿verdad? Sino con sabiduría hay que vivir con ellas. Y luego dice cómo dando honor a la mujer como al vaso más frágil. No gritándole, no haciendo cosas que la vayan a amargar. Dice, y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, que viva con su esposa sabiamente, dándole honor y tratándolas con fragilidad. Bueno, eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Como cosa básica para glorificar a Dios, ¿verdad? Por ser controlados por el Espíritu Santo, viene de que se sujetan las esposas y los esposos aman a sus esposas, ¿verdad? Y luego regresando a Efesios, estamos hablando de qué pasa cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Dice el capítulo 6, versículo 5, otra relación que hay estrecha. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora le habla a los hijos. Los hijos tienen que obedecer. Los papás fueron puestos a los hijos
para decirle lo que tienen que hacer y los hijos tienen que obedecer. Los hijos tienen que obedecer, ¿verdad? Y esto glorifica a Dios. Hay veces en que no estamos de acuerdo con lo que dicen los papás, pero aquí dice que los hijos tienen que obedecer. Dice, en el Señor. Por el Señor lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo mi papá, pero lo voy a obedecer porque es lo que Dios dice que haga. ¿Sí? Luego dice ahí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si uno quiere que le vaya bien en la vida, y un padre, pues no es que no quiere a su hijo, le dice las cosas para que le vaya mal. No, para que le vaya bien. Y aquí dice que cuando un hijo glorifica a Dios, obedeciendo y honrando, ¿verdad? Le va a ir bien. Al hijo le va a ir bien. ¿Sí? Yo, por ejemplo, para mí es un orgullo muy grande tener a mis hijos, ver a mis hijos. ¿Sí? Y eran obedientes. Y mire, yo los puedo ver ahora ya con sus hijos. Les va bien a ellos. Pasan por situaciones difíciles, pero les va bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están glorificando a Dios. Y luego, versículo 4, otra relación. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque a veces los padres se les va el avión, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi papá, ¿cómo nos pegaba? Y como no sabía quién era, a todos nos pegaba. Por si alguien faltaba, pues aquí le doy, ¿verdad? Se me hacía injusto, se me hacía incorrecto, ¿verdad? Pero los padres también se pueden equivocar. Y aquí dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no los hagan enojar. Más bien explíqueles por qué. Dice ahí, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Uno va a criar a sus hijos para que vayan caminando con el Señor. ¿Sí? Bueno, esto viene como resultado de andar en el Espíritu, de ser controlados por el Espíritu Santo. Y como padres tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ayúdame. Y cuando Él nos controla y nos dirige, pues nos hace ser buenos padres. Luego, otra relación, versículo 5. Aquí habla a los empleados, ¿verdad? Todos los que trabajan tienen sus jefes. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, lo que corresponde a los que son trabajadores, empleados, siervos, es obedecer, sirviendo de buena voluntad como al Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego la otra relación, versículo 9. Y vosotros, amos, ya le habla a los jefes, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces aquí pasa otra relación, los que son jefes, ¿verdad? No hay que estar amenazando, y hay que comportarse adecuadamente con los empleados. Entonces aquí habla de relaciones interpersonales, digamos, con los cuales más o menos son más cercanas, ¿verdad? La esposa, el esposo, los hijos, los empleados y los jefes, ¿verdad? Así se deben comportar. Bueno, esto viene como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, y hay que estar en ese contexto, ¿verdad? Y por estar llenos del Espíritu Santo, glorificamos a
gracias, nos sometemos, amamos, obedecemos, creamos correctamente, ¿verdad? Así que esto viene como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto glorifica a Dios. Bueno, para que Cristo pudiera venir a este mundo, José y María tenían que ir a Belén. Tenían que hacer lo que correspondía. ¿Sí? Porque ese era lo que Dios esperaba de ellos. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Para qué nos creó y para qué nos hizo? Para glorificar a Dios. Y le glorificamos a Dios haciendo estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ahora mi pregunta es, ¿estamos glorificando a Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros? Bueno, yo creo que es una buena oportunidad. Ahorita que nos estamos acercando a la Navidad, celebrando que Cristo vino y que ya va a terminar el año, ¿sí? Preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga? ¿Le estoy glorificando con mi vida? ¿O nada más a veces? ¿Sí? Para eso nos creó, para glorificarle a Él. Y le glorificamos siendo llenos del Espíritu Santo y haciendo las cosas que vienen como consecuencia. Yo creo que sería muy bueno hacer un balance de nuestra vida y decirle a Dios, Dios, reconozco que te fallo. Reconozco que no estoy caminando adecuadamente. Controla mi vida. Yo estoy dispuesto, como es una ordenanza, simplemente es cuestión de obedecer. Bueno, sí, el Espíritu Santo controla. ¿Sí? Quiero ser lleno de ti. Y cuando seamos llenos del Señor, viene como consecuencia estas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo caminamos con el Espíritu Santo? ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo nos controle? Bueno, leyendo la Biblia, viniendo a las reuniones, teniendo compañerismo con cristianos, ¿sí? Sabiendo aquellas cosas que Dios quiere que yo haga, pues lo voy a hacer. Y Dios nos controla y viene naturalmente el glorificar a Dios, porque estamos haciendo lo que Él quiere que yo haga. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a esto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No, sí, sí, totalmente, total y absolutamente. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, todo muy claro, Gonzalo. Sí. Nos sujetamos. Se requiere una gran sabiduría y pues sí, es ser llenos del Espíritu, si no, no podemos. Ajá, así es. Bueno, ¿no les gustaría en esta hora pedirle a Dios que nos ayude pues a glorificarle, que es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Y que nos ayude a caminar con Él, ser llenos de Él, para poder cumplir con este propósito de la vida. ¿Les parece? Y es Sí, enfocarnos en Él. O sea, no perdernos en nuestros problemas, digamos, cotidianos, sino enfocarnos en Él, en ser llenos de su espíritu, porque lo demás va a venir por consecuencia. Sí, exactamente. Así es. Sí. Por eso es que es muy importante ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? Si tomamos un ratito para analizar nuestra vida, ¿sí? Y pensar en esto, ¿verdad? Que hemos sido hechos para glorificar a Dios, y que muchas veces no lo hacemos por nuestra forma de pensar, por nuestra conducta, por nuestras reacciones, ¿sí? Y pues pensar en que para esto fuimos creados, para glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, tomemos un ratito ahí en sus corazones, cerrando sus ojos,
meditando lo que hemos escuchado esta mañana, lo que dice su palabra, y que le digamos a Dios, ayúdame a glorificarte. Si para esto fui creado, quiero cumplir con ese propósito. Te quiero glorificar. Quiero pues alabarte, quiero darte gracias y quiero vivir adecuadamente. Reconozco que te he fallado en varias cosas. Y en esta hora te pido que me perdones y que me ayudes a vivir adecuadamente. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra, porque ella nos enseña lo que tenemos que estar haciendo. Y tú nos has pedido que vivamos adecuadamente, que es lo mejor para nuestra vida, que es lo mejor para nuestra familia, que es lo mejor que debemos estar haciendo y que nos ayuda a vivir adecuadamente. Así que gracias por lo que hemos visto esta mañana y ayúdanos, Padre, a tener en mente que hemos sido creados para glorificarte a ti. Y cuando no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo y vivimos miserables. No estamos gozando de la vida que tú nos das. Así que gracias, Padre, por esta oportunidad de aprender esto. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por